agradecer a nuestros seguidores en las redes sociales a lo largo de 10 años que han prestado su maravilloso tiempo atendiendo nuestras denuncias en la defensa de nuestro mar, señalando a los traidores a la patria: García Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, Javier Pérez de Cuellar, Pablo Kuczynski, Alan Barne, entre otros, que han cometido delitos de traición a la patria y que la prensa no ha dicho nada. Francisco Miro Quesada Cantuarias, director del diario El Comercio, con todos sus periódicos, con Canal 4, también se ha callado la boca. Memorex. Vamos a recordar lo que pasó en segunda vuelta del 2011. Ya Kuczynski se había quedado, pasaban Keiko Fujimori y Ollanta Humala a la segunda vuelta y la derecha desesperada se juntó en el estrado, todos a apoyar a Keiko, ¿eh? Y ahí estuvo en primera fila Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a recordar el video. Señoras y señores, con ustedes Pedro Pablo Kuczynski. Yo voy a hablar del futuro, pero quiero recordar el pasado. ¿A dónde estaba el Perú hace 21 años? ¡Cortes de luz! ¡Cortes de luz! ¿Y quién acabó con el terrorismo? ¿Y quién acabó con la hiperinflación? Yo no olvido y ustedes tampoco. Y ahora tenemos que tener esperanza en un Perú mejor, que en 5 años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable y Keiko sí puede. ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué feo!, ¿no? Porque mira lo que está diciendo Kuczynski ahora. A ver, vamos a poner acá. Yo nunca he trabajado para autocracia ni dictaduras. ¿Ah? El candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski se comparó con Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, señalando que él nunca ha participado de gobiernos autoritarios o dictatoriales, ni está en la política por ser hijo de un preso exmandatario. ¡Dios! Duras declaraciones. ¿Pero qué decía en ese cierre de campaña? ¡No olvido! ¿Quién acabó con el terrorismo? ¡El chino! Gritaban. Y lo aplaudían. ¡Pepe Keiko! Le decían. ¡Pepe Keiko! Y ahí estaba él parado en el estrado con todas las hordas, las masas del fujimorismo, apoyando abiertamente a Keiko Fujimori. Y ahora dice que es la hija del dictador y que la autocracia, y él la apoyó en el 2011 con toda su gente. Keiko sí puede, yo la voy a ayudar, dice. Acompáñennos nuevamente a hacer memoria. En este programa recordamos el pasado para entender mejor el presente. Porque nosotros sabemos lo que hiciste y te lo recordamos. Hoy, PPK, político u hombre de negocios. En octubre del 68, Juan Velasco Alvarado derrocó a Fernando Belaúnde Terry. Rápidamente, el general intervino el complejo petrolífero de La Brea y Pariñas, en Piura, administrado por la International Petroleum Company. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas. A pesar de la confiscación militar, la compañía pudo retirar del sistema financiero peruano 115 millones de dólares mediante el Banco Central de Reserva del Perú. La responsabilidad recayó en los gerentes del BCR, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski. Según consta,
en la Relación Oficial de Funcionarios publicada en la memoria de 1968. El gobierno militar no se lo perdonó. PPK escapó del Perú y la historia cuenta que lo hizo en la maletera de un Volkswagen por Ecuador para luego llegar a Miami. ¿Salieron huyendo por la frontera con el Ecuador? ¿Eso es cierto? Carlos y yo sí. Sin embargo, antes del golpe militar ya se había producido el escándalo de la famosa Página 11. Esta no era otra cosa que la página del contrato donde la International Petroleum Company se comprometía a pagar determinado precio por barril de petróleo explotado en la brea y Pariñas. Pero de pronto, la compañía no estaba de acuerdo con el precio que había suscrito. Y el gobierno no podía probar que la IPC había incumplido el contrato, pues la página 11 del acuerdo había desaparecido. Las indagaciones de la época lo señalaron a PPK como el responsable de haber facilitado tributos y exoneraciones indebidas a favor del Standard Oil, empresa ligada a la IPC. En este preciso momento, las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. En 1980, PPK regresó al Perú de la mano de Fernando Belaúnde. Esta vez, como ministro de Energía y Minas, creó la Ley 23231, más conocida como la Ley Kuczynski. Esta ley exoneró del pago de impuestos por más de 500 millones de dólares a las empresas petroleras extranjeras, entre las que figura la Occidental Petroleum, con 1.662 millones de remesas al exterior. Más tarde, en el 2001, PPK fue nombrado ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo. ¿Y saben qué? No renunció a su 25% de acciones en COSAPI, empresa que integra el consorcio LAB, administrador del aeropuerto Jorge Chávez. Coincidentemente, entre el 2001 y el 2002, se dictaron 4 decretos de urgencia para que el Estado asuma la cobertura por riesgo de las empresas aeroportuarias. Otro caso sonado fue su participación en el proyecto Gas de Cancea. Como asesor de Han Oil, participó en el diseño de la empresa para solicitar el lote 56 y como ministro le entregó a Han Oil ese lote que tenía reservas probadas de gas para que lo dedique a la exportación. Lo que hace Kuczynski es participa justamente ya en el sector privado, y eso es lógico que lo puede hacer, pero participa en conseguir el financiamiento a Enersur, para conseguir el financiamiento a Cálida, para conseguir el financiamiento a todos los que están operando ahí. Entonces es el gran operador en términos prácticos de Tenaris y en términos concretos de financiamiento. Pero hay un problema. ¿Le va a seguir haciendo para el mercado peruano? Hasta este momento. Entonces ahí es donde viene todo el problema. Kuczynski dice, regresa al Ministerio de Economía y Finanzas y luego sigue hasta la PCM, dice, ¿y cómo hacemos ahora para el gran negocio? ¿Cuál es el gran negocio? El gran negocio era cambiar las normas para permitir que se exporte el gas a México. El 2005, en su calidad de primer ministro del gobierno de Alejandro Toledo, promovió el cambio de la ley para que el gas del lote 88, reservado para el consumo interno, también se dedique a la exportación, favoreciendo ¿a quién? A la empresa Han Oil. El amarre es que había una obligación planteada en la ley de promoción de la industria del gas. Esto es, la ley obliga a que el gas se destine principalmente al mercado interno. Y en el decreto supremo de la reglamentación decían en un horizonte permanente de 20 años. ¿Qué hace Kuczynski? Estando él en el ministerio, todavía en el gobierno, saca una especie de consulta para cambiar el decreto, en la cual ya no es el horizonte permanente, sino es el horizonte a partir del contrato. Permanente quiere decir que siempre va a haber 20 años. A partir del contrato es que empieza el 2004 y vence el 2024. Entonces, Kuczynski saca esa consulta y luego, cuando él se retira, ya sale el decreto supremo modificando esa parte que firma Quijandría. Entonces, cuando regresa Kuczynski, se dan cuenta de que el decreto supremo tenía pies de barros, porque la ley seguía vigente. Entonces, van al Congreso a sacar una nueva ley, para que en esa nueva ley se anule, se modifique la ley que obligaba a los 20 años de siendo permanente.
coincidencia los beneficios recibidos por las transnacionales en nuestro país mientras PPK tuvo cargos en el gobierno? ¿Hay conflictos de intereses en tener vínculos con empresas extranjeras con las que más tarde el Estado peruano licitará? Señor Kuczynski, ¿tiene usted capacidad para defender los intereses del Estado frente a los intereses económicos de las transnacionales en nuestro país? Este humilde servidor ofrece continuar la lucha infatigable, también como tú, en la defensa del mar, y estimo que tomará la fuerza necesaria con nuestra nueva gobernante, Keiko Fujimori, quien no participó en la más grande traición de la historia, ir a La Haya para que no nos devuelvan nada y nos quiten 28 millones de metros cuadrados. Que nos quiten el mar de Moquegua y el mar de Tacna. ¡Viva el Perú! Muchas gracias.